ahora recién. Vamos a ir entonces a 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 en adelante, donde encontramos el relato que nos deja la palabra de Dios acerca de esta mujer que deseaba ser mamá y que tenía un gemir muy especial, un llanto muy especial con el que va a la presencia del Señor. Pero antes vamos a tener algunas consideraciones, a recordar un personaje que me gustaría ir viendo, tanto ahora como en futuras charlas que tengamos. Boris Cyrulnik, yo les había dicho, él es neurólogo, actualmente es neurólogo, es psicoanalista, es psiquiatra y etólogo. Es un estudioso de origen francés, es judío. Él tiene actualmente 82 años y la verdad que es una persona resiliente, feliz. Ha escrito un libro, el último libro que escribió en medio de todo este problema, tiene que ver con Dios. Bueno, ahora no recuerdo su título porque tengo otro. A ver si lo tengo por acá, porque es muy interesante el nombre de ese título. Bueno, Escribí soles de noche, se llama, pero hay otro más acerca de la fe en Dios. Bueno, este hombre que ha padecido la lamentable experiencia de pasar por un campo de concentración y perder la mayor parte de su familia, se pone a estudiar. Él demora su desarrollo en cuanto al estudio por las circunstancias que vivió, pero a él no le impide tener 4 carreras, ser un referente, ser docente de la Universidad de Toulon en Francia y haberse recibido el encargo de parte del gobierno del estudio de la niñez, de la infancia y el aprendizaje, el desarrollo en esa etapa de la vida, debido a la preocupación que el gobierno francés tiene por su población infantil y las cosas que están padeciendo. Siempre hemos pensado, por ejemplo, en Finlandia y en países nórdicos a consecuencia del frío, la estación invernal más larga, la mayor oscuridad que viven, la tendencia a la depresión. Sin embargo, me ha sorprendido saber que en los últimos 10 años se ha revertido esto hasta en un 40%. Y esa es una cifra muy alta. Y es porque se han dedicado más a, como él lo explica en una parte aquí de la entrevista que le hacen, a lo que tiene que ver con el apego infantil. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Le hacen una entrevista hace 3 años, tenía 79 años, y él dice, él explica, bueno, tiene sus libros que yo le decía, Los patitos feos, Resiliencia y adaptación, El amor que nos cura, etcétera, etcétera. Vive la Segunda Guerra Mundial y el nazismo a los 6 años de edad. Se escapa debajo de una muchacha moribunda que logran sobrevivir los dos. Y dedica gran parte de su vida a estudiar los mecanismos del ser humano para combatir el sufrimiento. Hoy hay padres que están sufriendo y madres también que están sufriendo, ya sea por la incapacidad, por no tener las herramientas para poder ayudar a sus hijos, ya sea porque sus hijos se van, no los quieren o tienen dificultades de relación. Familias complejas, como vemos en la Biblia. Pensemos en algunas. Si quiere alguno abrir el micrófono y decir, bueno, esta familia, yo podría decirle la de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Tiene un hijo que se rebela, un hijo que lo quiere matar, Absalón, un hijo que
comete incesto con una de sus hermanas. Y otro, que es Absalón, cobra venganza por esto. Y un padre que queda paralizado ante la gravedad de la situación. Y su familia se divide, y el país se divide. Y vemos que no son familias perfectas, por supuesto. La familia del Señor Jesús, los hermanos de Él, ¿qué vive Jesús? Jesús vive bullying. Se burlan de Él. Desprecio y menosprecio. Y es la oveja negra de la familia. Y sobre Él es el miembro de la familia en el que se deposita todo lo malo de la familia. Lo desprecian, lo menosprecian, quedan afuera mientras hablan, no nos hagas pasar vergüenza, hasta que todo eso cambia, ¿no? Porque la intervención de Dios hace que cambie, y luego encontramos a dos de los hermanos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Jacobo, hermano del Señor, como bien se señala, que fue columna y baluarte de la iglesia en Jerusalén. Dios cambia las situaciones. Y así pensemos en las dificultades que las diferentes familias que vemos, como la de José, un ambiente tóxico, varias madres, la envidia, los celos, el odio de sus hermanos, es sumamente tóxico. Él tiene que cargar en la mochila la pérdida de su mamá a los 7 años, la responsabilidad de su hermano menor, y así vemos situaciones que son muy complejas en la Biblia, que no nos esconde nada de las dificultades del ser humano. Bueno, acá se le ha encargado a Boris actualmente a hacer este trabajo en Francia, colaborador de la Asociación para el Estudio Sistémico de la Familia. Es una rama de la psicología que no analiza individualmente a cada persona, sino analiza el grupo familiar. Y especialmente una de las cosas que uno puede ver es el rol que tiene aquel que es como una especie de oveja negra, en la que se le depositan todos los males y nunca los bienes de la familia, y que termina con problemas que pueden ser esquizofrenia, por ejemplo, y otros sistemas humanos. Él recibe el encargo de parte del gobierno francés para fomentar la empatía desde las guarderías. O sea, la empatía, el poder tener una institución que reciba adecuadamente a un niño chiquito, y también enseñar a los niños chiquitos a empatizar, que es una parte de la comunicación, que cuando somos castigados, cuando sufrimos, cuando tenemos eso que decía, relaciones tóxicas, perdemos la capacidad de ponernos en los zapatos de otro, y es porque no tenemos los medios personales para poder ver desde la perspectiva del otro las situaciones que vive, y eso dificulta muchísimo nuestras relaciones, porque es como que, para decirlo en forma sencilla, nos creemos el ombligo del mundo, y que todo lo que pasa en el mundo solamente pasa por lo que me pasa a mí y a nadie más. Entonces no podemos empatizar. Bueno, y él dice, lo están entrevistando una periodista y psicóloga que se presenta, y dice, la clave para crear sociedades altruistas, empáticas y resilientes, o sea, que tengan la capacidad de recomenzar después de una crisis como la que vivimos ahora, es la segurización, llama él. Segurización. El vivir en un ambiente que me dé seguridad. Es decir, la creación de un entorno seguro y afectuoso para el niño. El niño puede vivir comiendo salteado, pero no puede vivir sin amor. Entorno seguro y afectuoso para el niño, tanto en su hogar como en la escuela, desde los primeros años de vida, que son fundamentales, afirma Cyrulnik. Para ello propone ralentizar los ritmos de vida y enseñar a los niños a confiar en sí mismos y en los demás. Ralentizar es esto que justamente estamos viviendo ahora, y él lo decía
hace 3 años atrás. Volver a jugar a el Jenga en casa. Volver a hacer cosas que no tengan al niño tanto en la calle, cargado de una cantidad de actividades, con los padres cargados de actividades también fuera de la casa, sino proponerle un ambiente que sea más seguro, más comunicativo, con un mayor espacio a la relación que el que vivimos en este momento, relación cercana. Estoy hablando principalmente desde la madre con el tema del apego infantil. El apego infantil que se da en primer lugar con una madre atenta, segura, que responde enseguida a las necesidades del niño, que lo sabe leer, como el pastor que sabe el balido de la ovejita, que la conoce, la distingue a cada una y sabe por qué lo está haciendo y sabe interpretar. Eso pasa con los animales. Nosotros tenemos un loro que parece increíble, un pajarito chiquito con un cerebrito chiquitito así, pero sabe expresarse y lo podemos entender. Bueno, es un animalito. Obviamente que un ser humano es mucho más importante. Entonces, la importancia de saber leer, entender. Principalmente el apego con la madre. Los demás apegos son secundarios. Y uno dice, bueno, el padre es muy necesario, pero es secundario frente a lo que es el apego de la madre y a la influencia que tiene. Fíjense en las escrituras, como en el caso que elegimos, el de Ana. Él dice, yo soy neurólogo y psicólogo. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? ¿Cómo se enseña a amar? Hay receptores que se van creando en el cerebro de un niño, que van siendo capaces de recibir amor y de interpretarlo y luego de darlo. Uno no puede dar lo que no puede recibir. Es por eso que hay vidas que están destruidas, porque no saben amar. Es por eso que te ponen un revólver en el pecho, te pegan un tiro y no sienten nada, porque pasó esto en la infancia. Es decir, cómo aprende a socializarse. Es la teoría más aceptada actualmente en la Facultad de Psicología y Psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios. Ahí está. Psicoterapia de Dios. Y reflexiona sobre la necesidad de creer y los beneficios de la fe. Bueno, más adelante, Violeta Esteban, se llama la periodista que lo entrevista, y le dice que es psicóloga, y estoy muy contenta de que esté con él, y más adelante dice, para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que últimamente el término resiliencia está de moda, y es verdad, y sobre todo en esta pandemia. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? Bueno, la definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Un nuevo desarrollo, el reinventarse. El que luego de un trauma busca otra salida, otra alternativa de vida. Y él también en alguna parte dice, son los que se vuelven poetas, se vuelven ingenieros, se vuelven psicólogos, van canalizando ese trauma, ese dolor, ese sufrimiento hacia alguna dirección que les ayude a compensar y a reinventarse para comenzar de nuevo. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, y aparece de nuevo el término, la recuperación, las relaciones y la cultura. Fíjense los factores que influyen, ¿no? El tener seguridad en uno mismo. Si uno vive bajo el insulto, vive bajo la amenaza, vive bajo la denigración, la desvalorización, entonces no hay segurización. La capacidad de recuperación, de comenzar de nuevo, de planificar de nuevo, las relaciones, perdió relaciones, armar las redes
de relaciones son importantes porque, por ejemplo, para soportar esta cuarentena, aislamiento y pandemia, hay dos cosas que son muy importantes. Una es tener la capacidad, el lenguaje, que sea capaz de expresar lo que siento, lo que me pasa, de poder hablarlo, no guardármelo. Y en segundo lugar, la, la capacidad de perdonar, de restablecer relaciones, etc. Y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Y ahí vamos terminando con Boris. Dice, depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento e incluso antes ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. ¿Qué le pasó a él? Que él lo pudo soportar con 6 años. Bueno, con 6 años tenía un hogar en el que había amor, en el que había una buena relación, que había comunicación, que había un buen aprendizaje. Y cuando llega la desgracia de la guerra, él estaba segurizado, entre comillas. Estaba preparado para esto. Disculpen que estoy recibiendo algo acá de gente que quiere entrar, en fin. Bueno, pero no es la hora tampoco. Muy bien, seguimos entonces con nuestra lectura, nuestra meditación. Y él decía entonces que cuando recibe improntas biológicas que lo fortalezcan, es la parte de la herencia también. El ser humano a nivel neurológico se va formando con los genes que recibe la mamá y el papá. Y esto tiene mucha importancia porque es lo que nos ayudan a ir viviendo la primera etapa desde el embarazo. Cómo vamos enfrentando las situaciones. Miren que desde la tercera, cuarta semana ya el sistema neurológico se va, es de las primeras cosas que se va formando. Podemos identificar voces, sensaciones, identificar el lugar más o menos donde estamos, ¿no? El ambiente que nos rodea, pero luego vamos construyendo nuestra psiquis de tal forma que esto por eso nos hace de forma única. No todo es herencia, hay una parte, pero no todo es herencia, especialmente cuando Dios interviene en nuestra vida. Allí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. Y esa resiliencia es la capacidad de desarrollarse después de un trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente? Mamá, papá, abuelos, tíos, tanto en casa como en el colegio. Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitan ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero, hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura ella, involuntariamente transmitirle esa seguridad. ¿Qué es lo que da seguridad al niño? Mamá segura, niño seguro. También hace falta un entorno seguro estructurado por la madre, que la madre cree, fomente un entorno seguro, y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio ya ha adquirido el placer de aprender y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Más adelante dice, si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil,
Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan, o sea, debilitan al bebé y al niño, son la violencia conyugal, las peleas, las dificultades en el matrimonio y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño y están tristes. Y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes y encima sufren a consecuencia de que los demás perciben esto, bullying. No es porque tengan un cerebro peor, no, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Así que aquí viene la importancia de brindar seguridad. El hogar de Ana era un hogar seguro, era un hogar que estaba bien. Bueno, fijémonos lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver cómo estaba. Hubo un varón, dice Samuel 1, de Ramataim, de Sufim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, y ya aquí comenzamos con un problema. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía dos hijos, más Ana no los tenía, y aquí señala una diferencia que es importante. Ana comienza a gemir porque en su tiempo el hecho de no tener hijos era un estigma muy importante que desvalorizaba mucho a la mujer. Por más que tuviera todo lo que podía tener, ella se sentía sin valor. Y todos los años, el 3, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, y acá ya comienza a haber un gran problema que tenemos todos, que amamos a alguien en la familia más que a otros y nos cae mejor y que tenemos más atención y nos tienen más atención, y comienza a haber diferencias, celos y violencia familiar. Y aquí comienza a haber el germen de relaciones tóxicas en el entorno de Ana. Así es como Ana está viviendo. Y quiere ser mamá. Tiene el objetivo de ser mamá. Y por eso, en Ana, vemos cómo ella llora y clama por un hijo. Pero es un llanto que es bastante especial, porque es el gemido del espíritu. Viene desde la profundidad del corazón. Es esa oración que conocemos, ¿no? Esa oración que es especial porque es más profunda. No es la oración típica tradicional. No es la oración que sale de que yo tengo una relación con Dios, sino que sale de que tengo una intimidad con Dios. Pero más allá de eso, de que tengo una unión especial con Dios, la unicidad con Él. No es ese tiempo que elijo entre domingo y domingo. Algo que tiene que cambiar con esta pandemia es la relación entre domingo y domingo con Dios. Lo secular y lo religioso, que yo lo separo. No existe ni lo religioso ni lo secular. Existe una vida cristiana que diariamente busca a Dios. Y Ana tenía un gemido que era terrible, porque tenía un llanto. Y hay distintos tipos de llanto. Hay llantos que son circunstanciales, por algo que ocurre en el momento, por algo que me emociona, que lo veo, que me identifico y lloro por eso. Hay teatrales, también, de los actores, que les viene la lágrima de una forma increíble, les nace por aquí adentro y les sale con facilidad. El manipulador, para manipular a otro, para pretender un sufrimiento. Hay llantos que son emocionales, que son de angustia, que a veces hasta no entiendo por qué me pasa,
pero desde mi ser interior, inconsciente, lo padezco. Y hay llantos que son espirituales, pero hay llantos que son del alma, que son de lo más profundo de nuestro ser, y que solamente lo entiende aquel que llora. Y vamos a ver este llanto, el llanto del alma. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, iba al templo, al tabernáculo, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, para que ofrecieran a Dios. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Esa necesidad que viene, a pesar de que parece que lo tengo todo, pero me falta algo, por lo que gime mi alma y por lo que hay dolor en mi alma. Para peor, su rival, o sea, la otra esposa, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, bullying, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Se desquitaba con ella porque veía que su esposo amaba más a Ana que a ella misma, y le hacía sufrir. El llanto del alma, que solamente lo entiende aquel que lo llora, pero tiene un efecto tremendo ante el trono de Dios. Es como que llega directamente. Ese llanto que sale desde la cama de sufrimiento, donde estoy postrado, o desde el rincón oscuro donde lloro. Ese llanto Dios lo entiende, Dios lo interpreta. Eso que lo decimos, como dice la palabra, con gemidos indecibles, que el Espíritu Santo es capaz de traducir. Ese. Y tiene un efecto tremendo. Es un llorar de pie, es un llorar que está dispuesto o que está con la esperanza del cambio, de la transformación que viene de la ayuda del Señor. Como dijo alguien, vale más sembrar una cosecha que llorar por aquello que se perdió. Y ella estaba dispuesta a esa transformación. El llanto del alma, entonces. Y hay un factor en Ana y en relación también a mi familia. Saben que no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Hace un tiempito hablaba con alguien que tiene una gran angustia, con un hijo autista, en un proceso de divorcio, un padre con problemas de adicción al juego, el hijo es un adolescente que está creciendo y tiene un niño pequeño y han perdido casi todo a consecuencia de la adicción del esposo. Está mal, está muy mal. Tenés que llorar. No, dice. Porque si lloro, muestro debilidad a mis hijos. Y no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Querer hacerlo, deber hacerlo y que no te salga ese llanto. Eso se lo dijo Lucio a Séneca. El llanto de Ana estaba enlazado con el sueño frustrado de no poder ver realizado ese sueño interno, esa representación simbólica frente a la sociedad de que es fértil, de que Dios la ha bendecido, porque así de esa manera se interpretaba esto. Pasó muchas veces, pasó con Juan el Bautista. Eran muy mayores sus padres cuando nace, el mayor hombre que ha caminado sobre la tierra anunciando al Señor Jesucristo. Pasó con Sansón. Bueno, a ver, ayúdenme, ¿con quién más pasó? De padres estériles. Con Isaac, Abraham. Y su esposa no podía entender, 90 años, 100 años, era imposible, pero salió. O sea, como que de la imposibilidad, ¿no? Nace la bendición. Dios es Dios de imposibles, es Dios todopoderoso.